Ahora vamos a comenzar nuestro viaje por el reino antiguo de la historia de Egipto, o como lo llaman también Imperio Antiguo o periodo menfita, porque recordamos, comienza con que los faraones de la tercera dinastía trasladan su capital de Tinis en el sur a Menfis, una ciudad estratégicamente muy bien ubicada porque quedaba prácticamente en el pico del triángulo del delta del Nilo, casi en la frontera entre el Bajo y Alto Egipto, como para consolidar así con este gesto aún más la unión política del país, lograda aún por el faraón Narmer, el primer faraón de la primera dinastía, de la cual hemos hablado en nuestra intervención anterior. El Imperio Antiguo o el Reino Antiguo abarca un periodo del año 2680 a 2186 a.C., las dinastías tercera y sexta, pues recordamos que los egipcios llevaban la cuenta según las dinastías. Así les resultaba más fácil. Ya hemos conocido a las dinastías cero del periodo predinástico, conocimos las dinastías 1 y 2 o tinitas del periodo protodinástico, y ahora comencemos con la tercera dinastía. Cabe señalar que el Imperio Antiguo es una etapa bastante larga, ni más ni menos 512 años, y por lo tanto tratar de ubicar una etapa histórica tan prolongada en un tiempo relativamente breve es una tarea muy difícil. Por lo tanto, vamos a tomar en cuenta solo a los gobernantes y a los acontecimientos más importantes de esta etapa. Primero puede surgir una pregunta: ¿por qué son tantas dinastías, tercera y sexta? Pues en realidad el cambio dinástico en esta etapa era más bien simbólico. Por lo general, cuando el faraón de la dinastía anterior moría sin dejar un heredero varón, simplemente pasaba el poder, con frecuencia aún en vida, a alguno de sus consejeros cercanos, de los hombres de su máxima confianza, y como condición necesaria en este caso para que no se rompiera la sucesión dinástica, era que el nuevo monarca se casaba con la hija, sobrina, hermana o en ocasiones incluso con la viuda de su antecesor. En tal caso, la sucesión sanguínea se preservara. Entonces, hablemos de algunos faraones más distinguidos y de su aporte en la historia. El primero en esta lista, sin duda alguna, sería Djoser o Zoser, como figura la transcripción de su nombre en los textos griegos. Djoser, lo que significa el magnífico o el sublime, quien era el segundo faraón de la tercera dinastía y también el primero en iniciar la construcción de las pirámides. Prácticamente todos los faraones del Imperio Antiguo eran buenos constructores, y el primero en esta línea sería Djoser, con su famosa pirámide escalonada en Saqqara, que hoy día se considera la pirámide más antigua de Egipto entre todas las que se habían conservado. Esta pirámide escalonada de Djoser tal vez parece pequeña, no tan impresionante como las otras, por ejemplo, las de Giza, pero al fin y al cabo era solo el primer experimento, cuando era difícil omitir algunos errores, algunas imperfecciones. Hoy día, como se sabe, a los egiptólogos les preocupa mucho que la pirámide de Djoser, al igual que la famosa Torre de Pisa en Italia,
se ha inclinado considerablemente y en el futuro puede desmoronarse. Así que requiere restauración. Y otro personaje, tal vez incluso más famoso que el mismo faraón, su contemporáneo, quien vivió con él en la misma época, sería Imhotep. Imhotep, el sabio. Imhotep, que al parecer era algún pariente político del faraón, seguramente suegro o cuñado, quien pasó a la historia como el primer médico conocido. Su nombre está relacionado más que todo con la historia de la medicina. Por ejemplo, el famoso juramento hipocrático de los médicos que hoy todos conocemos, en realidad deberíamos llamarlo el juramento imhotépico, porque Hipócrates, el padre de la medicina griega, de la medicina occidental, había viajado a Egipto y precisamente tomó como el modelo de su famoso juramento el texto de Imhotep, el juramento de los médicos egipcios. También era un gran astrónomo, constructor y arquitecto. Al parecer, el verdadero padre de la pirámide escalonada, el que dirigió el proyecto, había sido no el mismo Djoser, sino su fiel Imhotep. Así que un hombre muy interesante, sin duda alguna, una personalidad extraordinaria, y médico, y arquitecto, y constructor, y astrónomo, pero lastimosamente su figura quedó muy tergiversada, más que todo por los creadores de la famosa película de la momia, y ahí, como se sabe, tomaron a Imhotep convirtiéndolo en un villano. Un Imhotep real no tenía nada que ver con aquel monstruo que aparece en las películas. Después de Djoser, los monarcas parecen como si compitiendo uno con otro quién construiría la mejor pirámide, la más perfecta, la más resistente y la más alta. Aquí vemos el retrato de Juni, el último rey de la tercera dinastía, quien comenzó a construir la famosa pirámide en Meidum, que era mucho más perfecta, mucho más adelantada que la de Djoser, una pirámide de 8 grados, que aquí podemos verla desde la otra perspectiva. Aquí una de sus cámaras internas, pero cabe señalar que Juni, aunque había comenzado este proyecto, ha muerto dejando esta pirámide inconclusa, y el proyecto, la obra, lo finalizó su sucesor, el faraón Snofru o Senefero, el fundador de la cuarta dinastía. Como Juni había muerto dejando solo hijas ni un varón, Senefru se convierte en el nuevo faraón, casándose con una de las princesas para que la sangre de su antecesor perdure, y funda, como ya había dicho, la siguiente cuarta dinastía. El reinado de Senefru contó con casi 30 años y sin duda alguna, al juzgar por su obra, por el rastro que había dejado en la historia, había sido uno de los monarcas más exitosos de su época. Él no solo terminó la obra de su suegro, terminó de construir la famosa pirámide de Meidum, sino construyó otras dos. Esto es su famosa pirámide acodada en Dahshur. Como podemos ver, esto es una de sus caras laterales, y cada lateral de esta pirámide tiene como su propia fachada distinta. Sin duda era un gran paso hacia adelante en cuanto a la arquitectura. Pero al parecer el mismo Senefru no se quedó muy contento con esta obra suya,
el mismo nombre por la que lo conocemos hoy, pirámide acodada, o a veces le dicen como pirámide con una pirámide curvada, no le gustó demasiado y decidió construir otra mucho más perfecta que hoy se conoce como pirámide roja, también en el mismo lugar llamado Dahshur. Cabe señalar que el nombre la pirámide roja se le dieron ya en la época actual porque al parecer en los tiempos de Snofru era una pirámide blanca cubierta por una fina capa de alabastro, pero con el tiempo esta se desgastó y hoy día, sobre todo en las horas del atardecer y el amanecer, cuando los rayos solares se reflejan sobre la superficie de esta pirámide, adquiere un suave tono rojizo o rosado. De ahí su nombre pirámide roja, pirámide rosa, entre otros. Sin duda, Snofru, como podemos ver, era uno de los constructores más prolíficos en toda la historia de Egipto. Pero Snofru, a diferencia de sus antecesores, no le interesaban únicamente los asuntos internos, sino con él se conocen también las primeras expediciones de carácter tal vez no sea de una conquista sistemática, pero sí de carácter, yo diría, explorador y en ocasiones también punitivo a las regiones cercanas. He aquí, por ejemplo, un cuadro, una reconstrucción que representa la expedición de Snofru a la península de Sinaí, donde lo interesaban más que todo las famosas minas de turquesa y esmeralda. Aunque era, como podemos ver, más una expedición exploradora minera que militar, pero al juzgar por esta estela que representa al faraón Snofru golpeando a un enemigo derrotado, sí tuvieron uno que otro enfrentamiento militar con la población nativa. También Snofru construye primeras fortalezas egipcias fuera del Valle del Nilo, más que todo con el fin de inspeccionar las minas en la península de Sinaí para que los nativos no robaran las piedras preciosas que desde ahí, con una caravana bien vigilada, se dirigían a Egipto. Por eso construyó a lo largo de aquella ruta que conducía de Sinaí al Valle del Nilo estas curiosas fortalezas, estas torres de vigilancia. Se preservaron algunas maquetas de estas torres como la que vemos aquí y a base de esto se realizó su reconstrucción, cómo podían ubicarse ahí los soldados que vigilaban las rutas. Y también dejó una curiosa fortaleza en Ras Budram, esto es al sur de la península de Sinaí, que tenía esta curiosa forma redonda, seguramente para proteger a los trabajadores que explotaban aquellas minas. En cuanto al sucesor de Snofru, conocemos más que todo a su hijo mayor, Khufu o Keops, la transcripción griega de su nombre. Keops, sin lugar a duda, se hizo famoso más que todo con su gran pirámide. El reinado de Keops duró 26 años, sí, 26 años, y al parecer desde el primer año de su reinado, él comenzó a construir en Giza su futura tumba, una grandiosa pirámide, y cuando murió 26 años después, apenas finalizó la construcción. Hoy día, como se sabe, la pirámide de Keops es la que más turistas atrae por ser la más grande en la famosa necrópolis en Giza. Aquí podemos ver su aspecto actual y aquí
es el aspecto, la restauración del interior de esta pirámide más grande de Egipto, con su cámara, con su funeraria, donde estaba el sarcófago de Keops. Hoy día se organizan las excursiones también al interior de esta pirámide. Aquí podemos ver una de aquellas escaleras internas que fueron construidos ya en la época moderna para facilitar el paso de los excursionistas y para garantizarle la seguridad. Después de la muerte de Keops, al trono sube su hijo mayor, Jedefra. Cabe señalar que Keops había dejado varios hijos, se mencionan por lo menos 6 hijos varones, pero parece que la mayoría de ellos han muerto antes que su padre, porque al trono alcanzaron llegar solo 2. Primero, Jedefra, del cual sabemos solo que reinó solo 8 años, había sido uno de los faraones con poca relevancia, pero sin embargo de él sabemos más que todo que intentó construir otra pirámide aún más grande que la de su padre, pero la pirámide de Jedefra no se conoce porque esto es lo que queda de ella hoy. ¿Por qué esta pirámide, a diferencia de otras pirámides de Giza que permanecen en pie desde hace miles de años, la de Jedefra tuvo tan mala suerte? Aquí hay varias opciones. Algunos afirman que esto ocurrió simplemente porque, por ser tan grandiosa, debía superar por lo menos en 2 veces la de Keops. Aquí el fundamento no aguantó la carga y la pirámide se derrumbó antes de que su construcción se había terminado. O hay otras versiones. Como se sabe, Jedefra, a diferencia de sus antecesores, reinó apenas 8 años. Al parecer muere joven y, aunque ningún texto oficial no cuenta la versión de los detalles de su muerte, al parecer había sido una muerte violenta que fue eliminado por su hermano Khafra o Khefren, y que fue precisamente Khefren que ordenó derrumbar la pirámide aún inconclusa de su hermano. Y aquí podemos ver lo que queda de la entrada en la cámara funeraria de Jedefra. Como podemos ver, posiblemente era una enemistad entre hermanos, la lucha por el poder, pero finalmente Jedefra es derrocado, tal vez asesinado, lo más seguro, y el trono ocupa Khafra o Khefren. Esto es la versión griega de su nombre. Khafra tuvo mejor suerte y permaneció en el trono, según los cálculos aproximados, al menos 25 años. La pirámide del faraón Khefren también es conocida. Hasta hoy día permanece en el campo de las pirámides en Giza, y aunque su aspecto, como podemos verlo aquí, su tamaño es un tanto más modesto en comparación con la pirámide de su padre Keops. Pero a Khafra lo recordamos no tanto por su pirámide, sino por su otra obra igual de grandiosa, por la gran esfinge de Giza. Hay muchas versiones que cómo surgió este monumento, pues se sabe que la gigantesca roca en forma de león había estado en este valle mucho antes de que comenzaran a reinar los primeros faraones, y posiblemente ya desde los tiempos predinásticos esta roca había sido objeto de culto. Pero a Khafra se le ocurrió darle su propio rostro.
Aquí precisamente podemos ver cómo se ve la cabeza, la cara de Esfinge hoy día y cómo lo más seguro había sido en el momento de su construcción. Khafra, como podemos ver, intentó preservar sus facciones cuando era todavía un hombre joven y así tal vez pensó ganarse la eterna juventud. También se supone que la Esfinge no tenía este aspecto tan lúgubre como la tiene hoy día, que por orden de Khafra la roca fue coloreada, cubierta con con varias capas de pintura, y así de alegre y festivo debería verse la gran Esfinge en los tiempos de su creador. Bueno, sabemos también que la tercera pirámide de Giza, la más pequeña y la última, fue construida por el hijo de Khafra, Men-Ka-Ra, quien le sucedió después de su muerte. Este faraón Men-Ka-Ra o Miserino le gustaba retratarse mucho, más que todo con las divinidades. Al parecer, a este faraón había pasado mucho tiempo viajando y en cada lugar que visitaba dejaba su estatua acompañada por algunas divinidades. En este caso, como podemos ver, es la estatua que conmemora la estancia de Men-Ka-Ra o Miserino en el sexto nomo, porque aquí aparece acompañado por la gran diosa Hathor, reconocida, que podemos reconocer fácilmente por su tocado en forma de los cuernos de la vaca sagrada, entre las cuales transporta el disco solar, y al otro lado del rey aparece la diosa Hut-Sehem, una divinidad local, patrona del sexto nomo. Así como podemos ver, viajando por el país, Men-Ka-Ra dejaba las estelas donde aparecía acompañado por alguna divinidad de carácter nacional, como en este caso Hathor, y de alguna divinidad local. Tal vez acudiendo al truco de aumentar de esta forma su popularidad en las provincias. La pirámide de Miserino en Giza es mucho más pequeña, mucho más modesta que la de su padre, Khafra y de su abuelo Keops, pero es curiosa porque la acompañan otras tres pirámides de tamaño mucho menor, que están dedicadas a sus tres reinas. Al parecer estaba casado oficialmente 3 veces y a cada una de sus reinas le concedió su sepulcro personal en forma de esta mini pirámide. Cabe señalar que prácticamente todas las pirámides fueron saqueadas poco después de su construcción. Eso ya es un hecho y eso precisamente aquí podemos ver qué aspecto tenía la cámara funeraria de Miserino cuando los arqueólogos la penetraron por primera vez. Y sin embargo, aunque los sarcófagos fueron destapados, los tesoros robados y las momias destrozados, dentro de la pirámide de Miserino se preservó esta estatua muy curiosa que supera más de 2 metros, que representa al rey Miserino sentado en el trono. Como podemos ver, una estatua bastante curiosa, hecha de alabastro blanco, que hoy día se encuentra en el Museo de Boston. Entonces, como podemos ver, después de Miserino, los faraones ya no han vuelto a construir pirámides. Esto es, digamos, lo que dejaron después de sí los faraones de la cuarta dinastía.
el campo de las pirámides en Giza y la Gran Esfinge. Todos estos símbolos más destacados con los cuales más que todo asociamos a Egipto. Si supieron estos tres reyes, Keops, Kefren y Micerino, cómo contribuirían al desarrollo, al turismo en su país miles y miles de años después. Porque como podemos ver, lo típico como imaginamos al antiguo Egipto, son precisamente aquellas tres grandes pirámides y la Gran Esfinge. Después de Micerino reinó su hijo Shepseskaf, y cabe señalar que a partir de Shepseskaf los faraones ya abandonan esta práctica de construir las pirámides. Al parecer a nadie le gustaría que tu tumba sea profanada y saqueada apenas esté sellada la cámara funeraria con tu sarcófago, y por eso cambió la táctica y comenzó a construir mastabas. Mastabas, o como las llaman, las bancas reales, de aspecto mucho más pequeño y menos impresionante que las pirámides, pero al menos mejor protegidos. Esto es, por ejemplo, el aspecto de la tumba del faraón Shepseskaf, y aquí la entrada preservada a su mastaba. Shepseskaf fue el primero en comenzar a construir mastabas y al mismo tiempo el último en la cuarta dinastía. Él murió sin dejar ningún heredero, por lo que su sucesor, el faraón Userkaf, se casó con una de las hermanas de Shepseskaf, y así comenzó la siguiente quinta dinastía. Aquí precisamente vemos el retrato de su fundador, el rey Userkaf. Hablando de los monarcas más destacadas de esta nueva dinastía, aquí sin duda alguna tenemos que destacar al faraón Sahura, quien amplió considerablemente la visión de los egipcios sobre el mundo. Este faraón, cuyo nombre significa el que está cerca del Ra, es decir, del dios solar, organizó la primera expedición naval a la tierra de Punt, el famoso país de los perfumes. Cabe señalar que mientras sus antecesores se atrevían a navegar únicamente por el Nilo, Sahura se anima a salir también al Gran Verde, como llamaban los egipcios el Mar Rojo, aunque también más tarde con este mismo nombre figuraría el Mar Mediterráneo. Estos barcos que construían en los tiempos de Sahura eran, como podemos ver, mucho más sólidos, y esto les permitía soportar las tormentas incluso en el mar abierto. Así que fue entonces cuando los egipcios descubren la existencia de aquella tierra de los perfumes, tierra de mirra, de láudano, de otras bréas aromáticas, que al parecer se trataba de la costa de actual Eritrea o Somalia. Así poco a poco los egipcios van ampliando sus fronteras. También este rey Sahura tuvo una campaña contra los libios, aquellas tribus que vivían al oeste de Egipto, pero cabe señalar que había sido una campaña muy curiosa, porque todo comenzó con que en Egipto ocurrió una auténtica plaga que afectó más que todo el ganado. Podría ser una epidemia de la fiebre aftosa, y el país queda prácticamente sin ganado vacuno. Para un campesino egipcio esto significaba un desastre. Al parecer, al principio el rey trató de arreglar el asunto de forma pacífica, ofreciendo a los libios comprarle el ganado.
a cambio de grano, de papiro, de lo que sea. Pero los libios, siendo un pueblo nómada, principalmente ganadero, no querían cambiar su ganado por nada. Es más, se atrevieron incluso a burlarse de la desgracia de sus vecinos. Entonces a Sáhura se le agotó la paciencia, emprendió una campaña, derrotó a los libios y tomó muchísimos prisioneros. Luego se dirigió a sus enemigos derrotados con la propuesta de intercambiar sus prisioneros por el ganado. Así como podemos ver, logró al son de la guerra lo que no pudo alcanzar de forma pacífica. Dicen que durante la procesión triunfal de este faraón, cuando regresó victorioso a su capital, por las calles de Memphis, en vez de los prisioneros, llevaban toros, vacas, bueyes para el gran júbilo del pueblo. Realmente, en aquel entonces, Egipto necesitaba más que todo el ganado que a los esclavos o a cualquier otra riqueza. Y también este faraón había dejado un templo curioso en Abusir, cuyas ruinas hasta hoy día impresionan. Sin duda, restaba cerca del Ra y el dios solar lo quería. La última, sexta dinastía digamos, prácticamente pone fin al imperio antiguo, y aquí tras unos monarcas más bien débiles y de poca monta, merece la atención el faraón Neferkara Pepi II. Este personaje pasó a la historia más que todo porque su reinado resultó ser el más largo, no solo en la historia de Egipto, sino en la historia universal. Hasta el momento, ningún monarca, ni en la Edad Antigua, ni en la Media, ni en la Moderna, había podido romper el récord de la permanencia en el trono establecido por Neferkara Pepi. Ni más ni menos, 96 años. La historia dice que Pepi fue coronado a la edad de tan solo 4, o otros autores dicen de 6 años, porque su padre y su hermano mayor murieron prematuramente, dejando, como podemos ver, a él entre los brazos de su madre Anjes-Merin-Ra. La reina viuda prácticamente asume el poder de regente con su pequeño hijo. Por eso no hay que sorprenderse que este retrato oficial de la nueva pareja real de Egipto representa al faraón como un niño pequeño sentado en el regazo de su madre. Y como posteriormente Pepi vivió casi 100 años, todo este tiempo permaneció en el trono. Por eso digo que nadie ha podido romper el récord de su reinado. Claro que mientras Pepi era todavía muy pequeño, en vez de él gobernaba su madre, la reina Anjes-Merin-Ra, y los consejeros que ella nombraba. Entre estos sobresale más que todo un general, un militar llamado Hirhuf, quien había organizado una gran expedición a Nubia, aquel país ubicado más al sur de la primera catarata de Egipto, y al parecer incluso a las tierras mucho más lejanas, casi llegando al pleno corazón de África. Se preservó un informe de Hirhuf dirigido al pequeño faraón Pepi, donde nombra toda la riqueza que traía de ahí, más que todo oro, marfil, maderas preciosas. También menciona a leones, rinocerontes, elefantes y simios vivos. Sin duda alguna, todo un zoológico había llegado a la corte de Memphis. Y también un trofeo tan curioso como un niño pigmeo que dicen que sabe cantar y bailar muy bien,
un niño más o menos de la misma edad del pequeño faraón. Y en su carta al Hirhof, sin duda alguna, escrita por el joven faraón bajo la supervisión de su madre o tal vez de algún escriba de confianza de la corte, Pepi, de todos modos, no puede controlar sus emociones. He aquí un episodio muy curioso donde el niño prevalece sobre el rey, sobre el faraón. Pepi dice: por favor, ¿puede adelantar el envío de niño pigmeo para que llegue a mi palacio lo antes posible? Aquí me siento muy aburrido y no tengo con quién jugar. Como podemos ver, para un faraón niño, más que todas estas riquezas, le importaba la compañía de un amigo con quien jugar. He aquí una estela del reinado de Pepi II, donde él, siendo, como podemos ver, ya mayor de edad, organiza una expedición propia, una campaña a Sinaí, donde, como sabemos, aún sus antecesores de las dinastías anteriores conocían la presencia de grandes minas de piedras preciosas. Al parecer, las tribus locales se sublevaron y aquí vemos a Pepi en acción. El joven faraón está aplastando la revuelta. Pero también de este faraón se preservaron algunas anécdotas bastante, digamos, yo diría curiosos, bastante incluso, diría yo, de doble sentido. Por ejemplo, muchos consideran que Pepi era el primer rey del cual hay noticias en cuanto a sus relaciones homosexuales, que le gustaban las personas de su propio sexo, y este es el retrato de general Sensenet, quien, según se cree, había sido el amante predilecto del faraón. Por ejemplo, de esta relación hablan, por ejemplo, Manetón, la menciona también Heródoto, aunque los textos oficiales egipcios no dicen nada. He aquí un pequeño fragmento. El rey iba todas las noches a la casa del Sensenet, la tiraba una piedrecita a la ventana, el general descendía por la escalera, tras lo que su majestad hacía con él lo que quería. Cabe señalar eso, hacía lo que quería, así en los textos egipcios es como una alusión a la actividad sexual. Así que, como podemos ver, Alejandro Magno, Nerón, Trajano, Adriano, todos estos monarcas conocidos por sus relaciones con los hombres de su propio sexo, no eran los primeros en la historia. El primero, el más antiguo de todo, era Neferkará Pepi II. Y también hay otra anécdota de cómo a Pepi se le ocurrió exterminar a todas las moscas en su palacio. Pues hay temporadas en Egipto cuando las moscas se convierten en una auténtica plaga y hasta los faraones en su palacio no estaban a salvo. Entonces, Pepi ordenó que todos los sirvientes del palacio hicieran su trabajo untados de miel de pies a cabeza, es decir, para que actuaran como un atrapamoscas vivo. Solo que no sabemos si eso, por el contrario, no había traído aún más moscas al palacio. Ahora, pasando de las anécdotas a algo más serio, podemos decir que todo esto, la historia con las moscas o los supuestos amores de Pepi con el general Sensenet, no son más que unas travesuras inocentes. El principal error de Pepi era que, al parecer, bajo su reinado, los nomarcas, los gobernantes de los nomos y también los sacerdotes que encabezaban órdenes sacerdotales importantes, han obtenido mucho poder, mucho más que bajo cualquier antecesor de Pepi. Esto es, por ejemplo, la copia de un edicto del Pepi,
en la cual él libera a los sacerdotes del templo de Min de toda clase de impuestos. Por lo tanto, esto, como veremos más tarde, había debilitado considerablemente el poder central del faraón y había aumentado las tendencias separatistas que, como lo veremos más tarde, traerían consigo la caída del imperio antiguo. Como se sabe, nada es eterno en el mundo y finalmente el faraón Pepi, casi centenario, se muere. Y aquí, como el país ya había entrado en crisis debido a aquella gran libertad que había dejado Pepi en las manos de los gobernantes provincianos, el país comienza poco a poco a desmoronarse. Un faraón demasiado viejo no ha podido controlar bien la situación y además hay aquí problema con la herencia. Como se sabe, cuando uno vive demasiado, existe el riesgo de que tus hijos o incluso tus nietos mueran antes que tú. Y al parecer esto le había pasado al faraón Pepi porque en toda una vida tan larga había dejado un solo hijo vivo llamado Merin-Re. Merin-Re se convierte oficialmente en el sucesor de Pepi y en el monarca que lo sigue. Tras haber enterrado a su padre, he aquí lo que nos queda de la sepultura de Pepi. Comienza el reinado de Merin-Re, el último faraón de la sexta dinastía. De aquel faraón Merin-Ra no nos queda ni siquiera un busto, ni siquiera un retrato suyo, salvo esta inscripción oficial con su nombre, porque parece que al poco tiempo de su ascenso al trono es asesinado por unos conspiradores y entonces el trono lo ocupa su viuda, una reina semilegendaria, pues acerca de ella, cuyo nombre era en la transcripción egipcia Neitikerti y transformada por los historiadores griegos en Nitocris. De ella no hablan nada los textos oficiales egipcios y solo Heródoto, Manetón y otros historiadores griegos la mencionan. Pero al parecer el reinado de esta dama es un tanto curioso porque ella, al parecer, más que gobernar, pensaba solo llevar a cabo su venganza e irse de la historia con la cabeza en alto. Ella manda a construir un palacio subterráneo, de esto hablan Heródoto y Manetón, donde en el día de una celebración reúne en la gran sala de banquete a numerosos invitados, los presuntos culpables de la muerte del faraón Merin-Ra, y en el momento cuando todos ya están lo suficientemente embriagados, manda a unos sirvientes de confianza a conducir hacia esta cámara las aguas del Nilo para que todos mueran ahogados. Pero luego sucede algo totalmente inexplicado y fuera de todo contexto. Dicen que la misma reina, considerando su tarea cumplida, su misión concluida, se lanza viva a las llamas de una fogata porque en la cámara de al lado mandó a encender el gran fuego. Eso parece realmente inverosímil porque, como se sabe, para un egipcio la destrucción de su cuerpo, su incineración, significaba una condena peor que la muerte. Eso significaba que después uno no podría renacer para la vida eterna, porque la reina había inventado esta condena para sí misma, sigue siendo un enigma y a lo mejor Nitocris o Neitikerti, aquella reina, una de las primeras mujeres en el trono en la historia de Egipto, no es más que un mito, una trágica y hermosa leyenda. Después de la desaparición de Merin-Ra,
ya no queda nadie de la casa dinástica anterior. El país queda sumido en una cruel guerra civil en la cual prácticamente quedan involucrados todos los nomos desde el delta hasta la primera catarata, y así comienza el primer periodo intermedio. Para finalizar, hay que anotar que desde Menes o Narmer, aquel creador del Egipto unido, el primer faraón de la primera dinastía, hasta el desdichado Merin-Re, han pasado ni más ni menos 950 años. Así que con la desaparición de la sexta dinastía termina no solo el reino antiguo, el periodo menfita de la historia de Egipto, sino también su primer milenio. Ya hemos dejado atrás los primeros 1000 años de la historia egipcia. El imperio antiguo ha caído, pero ¿qué pasó después? Esto ya lo veremos en el futuro.